Estamos hablando del carácter, y si bueno, qué lindo que estamos cerca como para decir, ¿qué es el carácter? Cuando pensamos, ¿cuántas caras conocidas y lindas, Inés? El carácter es lo que expresamos. Ahí está. ¿Y nacemos con el carácter que tenemos? No. ¿Saben que hay una diferencia muy importante entre temperamento, carácter y personalidad? Que uno le dice, lo decimos todo junto, pero en realidad, bueno, yo soy psicóloga, el 29 de julio de este año cumplo 30 años que me recibí. Me recibí con clínica adolescente, uno dice 30 años, wow, cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, pero doy gracias a Dios, porque el día que me recibí hice una oración a Dios y le dije, Señor, yo te consagro mi carrera. Tú hacé con ella lo que quieras, abrime las puertas que me quieras abrir y cerrame las que no. Y en 30 años lo que vi fue la fidelidad de Dios, que me abrió puertas increíbles, que cuando uno estudia, y acá hay muchas jóvenes que estarán estudiando y dicen, bueno, es el sueño del pibe, ¿no? Eso le pasa a los demás. Pero cuando uno le consagra a Dios, Dios te da mucho más de lo que uno pudo haber soñado. También cerró puertas que mi mirada humana al principio decía, ay Dios, oré, ayuné, por esa puerta se abriera y no se abrió. Y Dios en su amor, ¿qué mostraba? Al tiempo, por algo, porque te estoy cuidando, porque no iba a ser de bendición, por eso esa puerta no se había abierto. Por eso qué lindo es tener a Dios en nuestra vida siempre. Y bueno, el carácter, nosotros nacemos con un temperamento, unos más introvertidas, otras más extrovertidas. Pero luego, desde ese temperamento que viene dado, desde cada una, desde los papás que nacemos, el carácter se forma en nuestra relación con los demás, ¿sí? En esa interacción con las personas y en las experiencias que nos toca vivir, lindas, feas, buenas, malas, dolorosas, tristes, alegres, todo eso va formando un carácter que hace a la personalidad. Cuando ustedes estaban haciendo esa dinámica tan buena, decían, uy, ella es optimista. Son rasgos de la personalidad. Ay, sabe escuchar. Eso tiene que ver con elementos de un carácter, de una persona que, bueno, que le gusta escuchar. Y bueno, y tantas cosas. Qué alegre que es. Y vamos a ver la alegría. Sin embargo, enfatizando la alegría, el Señor me ponía, y que me puso a compartirlo en la iglesia del Señor, es a partir de lo de la pandemia. Como psicóloga, hoy les digo que la pandemia que tenemos es la psicoemocional. Ya básicamente el mundo está vacunado, ya gracias a Dios las personas no mueren de COVID porque está la vacuna, pero lo que ha quedado es la pandemia psicológica y emocional. Y es todo un estudio que yo les voy a compartir, porque es parte de esto de edificar a la iglesia del Señor. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Así quedó el mundo después de la pandemia en estudios que se hicieron. ¿Qué pasó con la gente? Luego de vivir el confinamiento, luego de todo esto donde no podíamos lo presencial, donde mucha gente sufrió mucho. Y cuando vamos a la palabra de Dios, es parte del lema de uno de los lemas de ACUPS. Ya hace unos años estoy presidiendo la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, que ustedes mucho la conocerán, fundada por el doctor Jorge Patpatián, también muy querido por todos. Y lo que nos guía fueron estas acciones de Jesús. En la palabra del Señor en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, a partir del versículo 35, miren las acciones de nuestro Jesús, que Él es nuestro modelo. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque estaban angustiadas. Y esta es otra traducción. Esta Biblia me la regaló Sociedades Bíblicas, es la Biblia Isha, en hebreo es mujer.
Se las recomiendo, es una Biblia que realmente tiene tantos pasajes y reflexiones muy lindas dedicadas a la mujer, así que se las recomiendo. Por eso tiene una cierta traducción que no es la Reina Valera original, pero ¿cuál es el sentido que les quiero mostrar, mujeres del Señor? Que Dios nos llama a estar como Jesús. ¿Sentadas? No. ¿Qué hacía Jesús? Recorría, estaba en el mundo, interaccionaba con la gente. Recorría todas las aldeas y pueblos. A imagen de Él, seguir sus pasos, es tener esa mirada, la mirada de Jesús. Esa mirada incisiva, esa mirada que iba profundo, esa mirada que sentía y latía su corazón. Porque ¿qué vio Él? A la gente angustiada, conmovió su corazón. Y ante eso se quedó triste, viendo eso, conmovido, lo sintió el dolor, la compasión, porque la gente estaba perdida, confundida, angustiada. ¿No les pasa que uno ve a la gente hoy así? A mucha gente hoy así. Y esa es la invitación de Jesús siempre, que es nuestro espejo y nuestro modelo. Desde ese lugar Él hizo 3 acciones. ¿Qué decía? Enseñaba. Donde estemos, conocer la palabra de Dios es conocerlo a Él y presentarlo y enseñarle a la gente las maravillosas enseñanzas. Predicaba la buena noticia, hay esperanza. Vamos a ver que el versículo lema que va a ser del retiro de ustedes, que la querida Karina la conozco de los inicios de ACUPS, cuando todavía no estaba casada, recién recibida las 2 con Karina. Bueno, nos conocimos allí, es una mujer de Dios preciosísima y muy querida. Y bueno, justamente el ancla del alma que es la esperanza. ¿Cuánta gente sin esperanza? Y ahí Jesús predicaba. Hay esperanza porque hay una buena nueva y una buena noticia que les quiero compartir. Y además sanando. Y bueno, desde la Asociación de Profesionales de la Salud, todos los que estamos en la salud también somos llamados a ayudar y sanar, pero también la Iglesia del Señor y aquellos que son llamados a ministerios específicos de consejería y sanidad del alma y sanidad interior que son tan importantes. Entonces, tomado de esto, vamos a la presentación. ¿Sí? Y desde una palabra que la habrán escuchado mucho. ¿Quién escuchó la palabra resiliencia? Levante la mano. ¡Wow! Todas. ¿Quién le gustaría decir qué es la resiliencia? Inés. Muy bien, Inés, el carácter. Ahí está. Y cuando pensamos en ese carácter de Dios, formando el carácter del Señor en nosotras, si hay algo que Dios puso en el ser humano es la capacidad de la resiliencia. Y una mujer resiliente es una bendición donde quiera que va. Y una mujer resiliente, un elemento de la resiliencia es conectarse con la alegría. Y una persona resiliente inspira a otras a hacerlo. Y una mujer con gozo y alegría, la alegría se contagia también. Entonces, ¿cuántos valores y recursos tenemos? Yo igual lo tengo acá para poder ir viéndolo, para sobrellevar las crisis de la vida. Vamos a ver ese poder de la resiliencia que Dios lo puso en todas nosotras. Adelante, la siguiente. Miren lo que dijo una mujer que su esposo luchaba de un cáncer desde hacía varios años y dijo: hemos perdido la salud, pero no el gozo. Hemos perdido el cabello por la quimioterapia, ¿no? Pero no la sonrisa. Nos pueden quitar la vida, pero no la esperanza. Para mí es impresionante la declaración de esta persona, porque ¿qué nos muestra? El gozo que luego de, cuando hablamos de las características del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas que dice amor, que es lo primero, o sea, enseguida, ¿cuál es la característica enseguida? Dice es amor, gozo. Y ellos en medio de una situación tan dolorosa, dice, va perdiendo la salud. Y ella lo habla en nosotros, porque era su esposo, ¿no? Hemos perdido la salud, pero no el gozo.
hay una actitud que elegimos, que Dios nos invita a elegir. Puedo quedar llorando esa situación y enojada y angustiada preguntándole a Dios ¿y por qué me pasó lo que me pasó? O puedo elegir tener gozo y darle gracias a Dios en medio de lo que me está pasando. Y eso es algo que lo tenemos que hacer nosotras. Hemos perdido el cabello, pero no la sonrisa, símbolo de ese gozo y alegría. Nos pueden quitar la vida, pero nunca la esperanza. Adelante. La salud mental. Hoy es el gran problema del mundo. Miren lo que decía un gran profesional de la salud a nivel mundial, un referente, decía, no es un lujo de una sociedad. Cuando uno dice, ¿qué sociedad tan sana en medio de la enfermedad generalizada que hay en el mundo? Sino que una sociedad no es un lujo que su gente esté bien, sino que es una necesidad que nos compete a todos. Y miren, Iglesia del Señor, vaya si no nos compete a nosotros, para hacer ese reflejo de salud emocional y psicológica que es tan importante. De lo contrario, todos sus ciudadanos estamos en riesgo, si una sociedad cada vez se enferma más. La pandemia fueron 2 años de un gran confinamiento. Y es así. Nosotros en medio de todo hemos sido muy bendecidos. Pero vieron países donde todo lo que se despertó en salud mental de esos confinamientos, solo mirar enfrente en Buenos Aires, de estar 7 meses sin poder conectarse. ¿Eso deja secuelas? Por supuesto que sí. Pero vamos a ver que en medio de todo, hoy, Iglesia del Señor, tenemos una enorme tarea, pero también una gran oportunidad de parte de Dios para llevar su mensaje de esperanza. Adelante. Una pandemia es una gran crisis. En el idioma chino, la palabra crisis se escribe con 2 ideogramas. Uno significa peligro o riesgo. Puede ser el peligro que me hunda en la depresión. Hoy, enorme a nivel global, la cantidad de personas con depresiones profundas, que vamos a verlo en distintos aspectos brevemente, pero también una gran oportunidad. Si hay algo que seguro les pediría, denme testimonios de esta pandemia, ¿cuántas personas conocieron al Señor luego de vivir esta situación? Gente que me decía, uy, como decía mi papá hoy que está con el Señor, él partió con 94 años, fue un hombre que predicó el Evangelio donde iba hasta el último momento predicando al Señor. Ya como decía tu padre, wow, mirá, cuando esa palabra quedó predicada nunca vuelve vacía, estamos en los últimos tiempos, wow, claro, porque el mundo quedó sensibilizado. Esa crisis, gran oportunidad de Dios, porque la gente estuvo mucho más abierta a recibir del Señor. El Señor me mostró en esta pandemia tantas cosas que realmente dije, Señor, gracias por esa luz. Ustedes saben que en el calendario hebreo, el pueblo hebreo tiene un calendario propio. Cuando se inicia la pandemia en el mundo y se declara la emergencia sanitaria, recuerdan, marzo, abril del año 2020, en el calendario hebreo, y nos mostraba una gran teóloga brasileña, ella decía, qué significativo, no es casualidad, en el reloj de Dios. El mes que comienza la pandemia a nivel del mundo y se declara, en el calendario hebreo es el mes de Liar. Liar en hebreo, ¿saben qué significa? Luz. Y uno dice, ¿cómo? O sea, una pandemia, todo lo que implica de enorme crisis, un tiempo de luz. En primer lugar, ¿para qué? Para iluminar, cuando Dios nos dijo, quédate en casa, Dios a través de los gobiernos, quédate en casa, métete en casa. Literalmente teníamos que estar adentro de nuestras casas, pero también adentro de nosotros. A veces estamos tan a las corridas, yendo, viniendo, ¿no, verdad? El activismo de cosas fue un pare
para que dejar que el Espíritu Santo dentro nuestro, mostrar esos rinconcitos del corazón, que nos iluminara el Espíritu de Dios, de tanto que tenemos que seguir y que Dios tiene que seguir trabajando nuestro carácter, en tanto de nosotros. El Salmo 139 que decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Dios hizo que todos, también su iglesia, pudiéramos estar en lo más importante, que es esa intimidad con el Señor. De ahí surge, a través de ACUPS, el servicio de orientación en crisis. Empezamos a dar servicio telefónico. Dios, les cuento, hermanas, me despertaba cuando se anunció esto, esa semana, luego del 13 de marzo 2020, que a las 3 de la mañana, a las 4, cuando Dios te despierta, te inquieta: Señor, algo estás queriendo hacer. Y ahí damos comienzo. Hablo con el equipo de ACUPS, de médicos, psicólogos, cristianos, también contadores. Dijimos, vamos a armar un servicio para la sociedad, telefónico, porque no podíamos vernos, de ayuda médica, psicológica y también financiera. Y así se abrió un servicio donde la gente llamaba no cristiana, pero profesionales cristianos podíamos dar una palabra al Señor. ¡Qué oportunidad de parte del Señor! Se pudo predicar el Evangelio a tantos que llamaban desesperados frente a esta incertidumbre. Oportunidad de Dios para llevar su Evangelio. También a través de los grupos WhatsApp. El Señor me decía, bueno, el mundo está encerrado, pero usemos las redes. Y a partir de eso, con el grupo de mi iglesia, pusimos un que se llama un devocional diario, el alimento diario. Ahí me enteré que el grupo WhatsApp no pueden haber más de 256 personas. Empezaban a pedir, quiero ser parte. Que hoy tuve que armar, ya tengo otro grupo con 150 más, porque ahí me entero que después de las 257 quería entrar, ya no hay más lugar. ¿Y cuántas de esas personas que reciben el alimento diario todos los días, desde esa pandemia donde seguimos haciéndolo, y realmente muchos empezaron a recibir esa palabra que no vuelve vacía y tener una transformación en sus vidas y conocer a Cristo? Entonces, mis amadas, cómo Dios nos llama a ese hacer, viendo la necesidad, y donde toda crisis es oportunidad de Dios para llevar su mensaje de esperanza. Adelante. Vamos a ver rápidamente los riesgos. ¿Hay efectos negativos? Claro que dejó secuelas. Adelante. Y miren lo que decía un querido médico psiquiatra evangélico, decía, el miedo viajó más rápido que el coronavirus. La gente en pánico, en miedo. ¿Vieron las crisis de pánico? Me llamaban de Buenos Aires porque ellos tuvieron un confinamiento enorme de 7 meses. Dice, ¿cuántas amigas con crisis de pánico? ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar? Realmente el pánico, el miedo, que es lo contrario a la paz y la seguridad que Dios nos dio, es lo que ha viajado. El miedo viajó más rápido que el coronavirus. Adelante. Y quiero mostrarle brevemente una investigación, que es tan lindo poder ir a ver esas investigaciones, porque nos muestra cómo está en Uruguay. ¿Qué pasó con el distanciamiento social en la salud mental de los uruguayos? Tenemos que saberlo, porque cuando, como Jesús recorría y miraba, podía ir al punto a ser efectivo, viendo dónde estaba la necesidad. Adelante. Y aquí están los resultados. Miren lo que es. Uruguay, con la cantidad de personas con depresión, un 39%, 38% de la población con depresión. Casi que diríamos medio que ahí, casi la mitad de la población uruguaya con depresión. ¿Saben que la depresión es una enfermedad tremendamente limitante? Una persona deprimida pierde ganas, pierde fuerza, pierde nuestra sociedad en fuerza también de trabajo y de servicio, porque la persona deprimida siente que no puede, no es que no quiera,
no puede, está enferma. La cantidad de depresión severa que lleva a los suicidios. Y vemos la desesperanza. Qué lindo por eso el tema, cómo Dios las guió. La esperanza es el ancla del alma. Si hay algo que necesita la gente es llevar esa esperanza. Y sabemos que la única y gran esperanza es la que da Cristo, ¿sí? Que es la que te transforma la vida. Esa esperanza que es un ancla en medio de todas dificultades. Vemos también los pensamientos suicidas. Yo trabajo con jóvenes, trabajo con adolescentes en rehabilitación de adicciones que aumentaron muchísimo también. No saben qué cantidad de jóvenes, chicas y chicos con pensamientos de quitarse la vida. Es tremendo. Y hemos visto, y me han llamado, yo he ido al interior, situaciones de jóvenes ahorcándose, que es una de las peores. Tenemos que hacer mucho por la juventud y qué lindo ver a tantas jóvenes, porque en esos ministerios con adolescentes estamos teniendo y haciendo una diferencia para bien de nuestra sociedad, llevarlos a Cristo. Pero ¿por qué? Uno dice, ¿y un joven por qué se quiere quitar la vida? ¿Saben? Hay una cosa real en el suicidio, que Uruguay, tristemente en América somos los número 1 y somos de los primeros en el mundo en gente que se suicida. ¿Cuánto iglesia del Señor somos todos? Tenemos que hacer mucho y mucho más. No pueden estar quitándose la vida a las personas de esa manera. Y la gente se quita la vida no porque se quiere matar, porque dice, uy, bueno, se quería matar. No, el que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir, quiere dejar de vivir como está viviendo, pero no encuentra caminos. Por eso es tan importante ayudarlo a encontrar esos caminos, sobre todo los jovencitos, sobre todo los adolescentes, donde necesitan que los acompañemos, porque a veces la propia adolescencia los hace que se confundan, que se sientan mal, que no saben. Entonces yo digo, el lugar que tiene el liderazgo de los jóvenes adolescentes, hubo un conversatorio el jueves pasado a nivel latinoamericano para líderes de jóvenes y adolescentes, más que nunca, y de varias partes del mundo decía, ¿cuántos chicos se están suicidando? No puede ser, cuando hay una vida por delante, hay un proyecto de Dios que tiene en su vida. El consumo de sustancias, ¿no? Y lo que es la ansiedad, la depresión y la desesperanza. Adelante. Y miren, acá está el cuadro. Uno cuando mira los cuadros así, dice, ese verde enorme es toda la depresión que se disparó en Uruguay. Y vemos en ese rosadito, en la otra punta, el aumento de las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones no solo son las sustancias, sabemos que adictos hay de todo tipo. Adictos a esto, a la pantallita. La generación Z de nuestros jóvenes nacieron con esto. Entonces, cuidado, porque a veces son realmente ataduras muy fuertes de las cuales hay que luchar con estas cosas, ¿sí? Adelante. Vemos el aislamiento social y la soledad, ¿no? Desde esa ventana y con el barbijo, que también hay que seguir usándolo, cuidémonos todavía, ¿no? De esto. Adelante. Vemos la ansiedad y la depresión, ¿no? Y vemos las adicciones. Y miren, todo esto en nuestro querido Uruguay. Y vamos a una investigación que fue hecha en Canadá. Fue también a ver qué pasó a nivel de las personas, pero acá en la Universidad de Ottawa, en Canadá, la hizo mirando varias sociedades. O sea, un metaanálisis significa también qué pasó en Irán, por ejemplo, qué pasó en África, en distintas culturas, para poder ver en el ser humano. Y también vemos, adelante, miren, lo máximo que aparece, casi un 4% de la población mundial con insomnio. Y vemos la bendición cuando Dios dice que su amado dará a Dios el sueño. ¿Cuántas personas sin poder descansar, sin poder dormir? ¿Cuántas personas también con trastornos de estrés, de ansiedad postraumática? Muchas personas se vieron traumatizadas por estos confinamientos. ¿Cuántas depresiones y cuántas ansiedades? Ahora,
Había un gran Never Araujo, que para muchas fue los noticieros, él terminaba, que decía, así está el mundo, amigos. Terminaba diciendo eso. Pero es bueno saber, así está el mundo, amigos, pero yo digo acá, así está el mundo, iglesia, todos nosotros, para ver cuánto tenemos para hacer y ni que hablar en lo psicológico y emocional. Y la pandemia adelante es, también dijimos, una gran oportunidad. Adelante, los efectos positivos. ¿Y qué vemos aquí? En esta imagen que me gusta mucho, vemos un pollito saliendo del cascarón. Toda crisis, mis amadas, son oportunidades para crecer. En mi vida las crisis que he pasado por diferentes, he pasado por el desierto, pero he pasado por el horno calentado 7 veces, que son experiencias distintas, pero muy críticas y dolorosas. Todas, de todas lo que sí sé es que crecí, que aprendí y que conocí dimensiones de nuestro Señor que solo el dolor te lo puede dar. Entonces no temamos a la angustia y al dolor, sino que es parte de lo que hoy lo hablábamos con Naneta. Es en los dolores Dios nos quiere sacar como en el fuego, como oro. Trabaja nuestro carácter a partir de esas situaciones. Uno quisiera que todo el tiempo fuera gozo. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Él ha vencido al mundo, pero además el gozo también es parte de lo que cuando uno se conecta en la experiencia difícil con el aprendizaje, hay una alegría que uno empieza a tener. Adelante. En esto, vamos al anterior, disculpa, tenente. Vemos 2 palabras que cuando se rompe el cascarón suele pasar. Una revalorizar y otra relativizar. ¿Cuánto en la crisis pudimos revalorizar? Pensemos en la pandemia, que estamos saliendo de a poco. Pudimos valorizar si teníamos un techo, si teníamos comida, si teníamos una familia, valorizar a los que vivían solos, la iglesia de Cristo como familia en Cristo, la videollamada. Qué importante, gracias a la tecnología. Nos podíamos ver la gestualidad, sentir la voz, hacer la visita a esa hermana, a esos hermanos que están solos porque viven solos y estaban ahí, ¿sí? Entonces, cuán importante fue revalorizar lo que tenemos. Pero también ¿saben lo que es relativizar? ¿Cuántas veces uno en esto decía, pensar que la mala sangre que me hacía o me enojaba por esto, comparado con lo que hoy uno está viviendo, realmente no hay que hacerse. Entonces uno pudo poner en dimensión tantas situaciones. Y ahora sí, adelante. Aquí aparece una lluvia de ideas. Cuando esto lo hice con un grupo en la iglesia, y bueno, ¿qué sucedió? Bueno, ¿qué idea te viene a la mente cuando ahora, saliendo de esta situación, qué bueno poder ver qué primera palabra se te viene en lo positivo que te deja la pandemia? La primera, introspección. La luz de Dios, el meternos en nosotros, el hacer un par y un alto, todos, bueno, hablo en primer lugar, que uno va, viene, que amamos servir al Señor y todo, alto, no se podía salir, la conexión contigo, quiero hablar contigo, quiero estar contigo, necesito, y fue un nuevo tiempo de refrescar esa intimidad con Dios y de escuchar palabra fresca del Señor que me fue direccionando, y eso es tiempo, que a veces los tiempos hacia lo otro y hacia el afuera no te da ese tiempo para ti. Para mí fue una gran enseñanza que necesitaba poner límites conmigo misma hacia el afuera para estar ese tiempo con Dios. Atenta mucho esto de la actividad, cuidado con ese tiempo a solas con Dios. La convivencia fue un desafío para tantas familias, para muchos decir qué lindo. Y pudimos aún pulir más la convivencia. La convivencia es un arte. Saben que la directora de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay decía, sin embargo, los seres humanos no somos fácilmente convivibles. Cada uno
tiene su maña, tiene su cosa, tiene esto. No es fácil la convivencia, realmente es una construcción. Y se mostró más que nunca, porque cuando a veces en ese equilibrio, bueno, voy a trabajar, vuelvo de trabajar, vamos, pero estar 24/7, ahí se mostró mucho. Y tristemente la violencia y los femicidios también, y los abusos también surgieron en esa situación con dolor, lo decimos. La creatividad y el reinventarse, ¿no? ¿Verdad que es una palabra muy de la pandemia? ¿Cuántos se reinventaron en emprendimientos, en actividades? Y fue muy bueno. Y fue decir, wow, gracias a Dios la creatividad que la pone el Señor en nosotros. Emprendimientos maravillosos. En mi iglesia, les comparto, fue tan lindo de unos hermanos de Paso Carrasco. Ellos son obreros, viven en Paso Carrasco, que es una zona de Montevideo de gente obrera y en muchos barrios de gente con mucha necesidad. Y empezaba a ver, en esto de la mirada de Jesús, de compasión, cuánta gente, ellos empezaron a decir, Señor, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un merendero, tenemos que darle de comer, acá hay familias con niños. ¿Qué tenemos? Nada, somos los dos obreros, un matrimonio joven, lo comparten la iglesia, al pastor y todos desde las redes nos pusimos a orar. Y Dios, no tenemos nada en lo material, lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. El Señor va a hacer algo, nuestro pastor dijo, Dios va a hacer algo. Y así fue. Empezaron a llegar donaciones porque se empezó a compartir la necesidad. Miren, en esta zona hay 250 familias. Les puedo decir que durante muchos meses de la pandemia, almuerzo y merienda, cena, 250 familias pudieron tener. Fue mi pastor, pudimos entregar tratados, pudimos hablar la palabra, se les dio el alimento que necesitaban, material para comer ellos y sus hijos, y también la estrategia, oportunidad de Dios para que muchos conocieran al Señor y al amor de Dios plasmado en estos hechos. Realmente fue maravilloso ver los recursos que Dios pone en nosotros. Un recurso interno es la creatividad, ¿sí? Es la perseverancia, el no bajar los brazos. Le creemos a Dios, Él lo va a suplir y así fue. Un testimonio maravilloso. Priorizar, ¿qué es lo que realmente vale? Cuando empezó la pandemia se cerró todo, pero ¿qué quedó abierto? Solo 2 negocios. Alimentos y medicación. Los shopping y las mujeres que nos gusta mucho arreglarnos y es muy lindo y ser coquetas y eso es precioso, pero nos mostró Dios que la primera necesidad para un ser humano pasa por ahí. Y los valores. Lo más hermoso, lo más generoso y solidario sale y brota de la iglesia del Señor a partir de esta crisis, pero tristemente uno ha visto también tantas miserias, ¿no? Humanas Cuando yo me acuerdo que a los 2-3 días cuando voy al supermercado a comprar la comida, el arroz, las lentejas, ¿viste? Las góndolas, la góndola vacía. Yo lo comparto, para mí fue un impacto, hermanas, porque siempre había en la tienda, yo estoy en Lagomar, la tienda inglesa de Lagomar, nunca falta. La góndola, el arroz, las lentejas. Llamo al encargado y uno dice, a ver, tiene que después legislarse, poner una ley que diga no más de 2 kilos por familia para que el ser humano mire que si yo me llevo la mitad de la góndola van a venir atrás otros que no van a tener qué. Bueno, lo del papel higiénico ni que hablar. Y eso realmente uno mira, por eso cuánto necesitamos del Señor, todos, cuánto la iglesia predicar el valor de la generosidad y la solidaridad, que es mucho más lindo, cuánta alegría nos da ver que podemos suplir la necesidad del otro y no egoístamente me aseguro yo en el egoísmo humano, ¿no? Entonces, cómo los valores se plasmaron frente a la realidad que vivimos. Entonces vamos a la resiliencia, que es un poderoso recurso que se le ha dado un nombre técnico hoy, pero eso es algo que Dios puso en el ser humano y es poderoso, ¿no? Adelante. Es la capacidad, miren, está en amarillo, de sobrellevar y superar una situación extrema. El mundo vivió situación extrema con una pandemia y es importante entenderlo a esto.
Y muchos hermanos en Cristo, no solo fuera de la iglesia, sino también vivieron situaciones muy fuertes. Pero es la capacidad de sobrellevarla, la transito. Ese desierto o ese horno lo transitamos, pero con Cristo también lo superamos. No hay situación extrema que de la mano del Señor, con lo que Él colocó en nosotros desde su Espíritu Santo, no podamos sobrellevar. Y vamos a cuáles son estos elementos. En primer lugar, adelante, es tener un propósito en la vida. Es decir, y esto con los jóvenes en el conversatorio del jueves, decía, muchos jóvenes, ¿y cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu anhelo para la vida? No sé, ¿cuánto tenemos que acompañarlos, no? En nuestra sociedad ni estudian, ni trabajan, ni les interesa este desgano de esta generación que además, justo me llegó ayer a través de un querido amigo, un video que dice, estamos dándole final a la generación de hierro. Había una anciana, que podría ser, la generación de mi papá, que vivieron las guerras, que vino a Uruguay a trabajar el sacrificio, esa generación del sacrificio, de la lucha, de los valores, del respeto a la familia, a lo que uno tiene y darle gracias a Dios. Yo crecí, me acuerdo en los almuerzos, cuando a veces éramos 4 hermanos, ay, no quiero la carne o las papitas, que las quiero fritas. Mira esa cosa bien de gurises que nos pasa, ¿quién no? Y mi padre se decía, ustedes no saben lo que es vivir una guerra, muchachos, lo que es no tener que comer. Valoren el alimento y le damos gracias a Dios con lo que tenemos. Entonces, con esos valores crecimos. Entonces, estamos despidiendo la generación de hierro, como llaman los sociólogos, para dar lugar, ¿saben a cuál generación? La de cristal. Pobrecitos, no me digan. Ayer lo hablamos en el grupo Jóvenes Adultos de la Iglesia, que muchos con sus hijos adolescentes. ¡Ay, no! Te denuncio, no me toques. No. Vieron que hay una generación tremenda del irrespeto a los padres, a la autoridad, que lo vemos en los liceos. Antes, si me llamaban, mi padre, ¿qué pasó? El primero que está por algo, el director o la profesora. Ahora es al revés, van los padres a decir, ¿y qué pasó? Que mi hijo, que la profesora. O sea, como esta cosa dada vuelta que viene es esto de este tiempo donde hay, de lo que llamamos los ayes, ¿no? En Isaías, donde todo dado vuelta, cuando se llama lo bueno malo y lo malo bueno. Esta generación de cristal, cuánta tarea como iglesia, ¿no? Para que los verdaderos valores, ese del trabajo, del sacrificio, de la responsabilidad, del respeto a los mayores, a la autoridad, se preserve y continúe, ¿no? Entonces, hay quien dice, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi lo que sea, cuando hay un sentido por el cual seguir viviendo. Siempre le digo a los jóvenes, hay un sueño de Dios que tiene un nombre y un apellido, que es el tuyo. Dios confía sus sueños a cada uno de nosotros para que los llevemos adelante, ¿sí? Qué lindo ese salmo cuando dice, el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestros labios de alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Lo sé de memoria, porque son esas palabras que son como rema de la vida. Y realmente cuando entramos a dejar, hiciere volver la cautividad de Sión, de tanta cosa que nos tiene cautivos, para posibilitarnos esos sueños. Y tenemos que acompañar a nuestros jóvenes en nuestros sueños. Y entre nosotras, si hay algo que se empieza a apagar la vida, es cuando una persona dejó de soñar. Me lo decía una querida amiga hace un tiempo, ella había empezado a acusar una depresividad, no era una depresión todavía y a tiempo, y pidió ayuda y el Señor hizo una obra preciosa. Me decía, pero lo que me di cuenta en mi depresión, depresividad, este bajón, como lo llamamos,
que había dejado de soñar. Una mujer que es tremenda, que ella concretó proyectos maravillosos de ayuda. Vivió un momento fuerte de su vida, porque somos humanos, y sin duda se agarró del Señor, y sin duda fue hermoso el acompañamiento que pudimos hacerles a ella. Pero ella dijo, eso fue un dato que a mí, dije, Dios, ¿qué me está pasando? Porque como que había perdido eso de soñar. Entonces, en ese valor enorme que hace a la amistad cristiana, cuando hay alguien así, bueno, acompañarte, volverte a reverdecer ese sueño de Dios para tu vida, porque eso nos conecta con qué lo dejó el salmista en el Salmo 120, con la alegría. Entonces estaremos alegres y nuestra boca se llenará de risa y de alabanza, porque los sueños en el corazón siempre nos van a llenar de motivación y de entusiasmo. A mí me gusta la etimología de las palabras, ¿no? Saben que la palabra entusiasmo viene de teos, Dios. Entusiasmo etimológicamente significa la vida de Dios en nosotros. ¡Wow! Cuando uno, por eso amor, gozo, cuando uno está con un entusiasmo por llevar adelante cosas, es la vida de Dios que nos llena de todo eso. Cuidémonos. Adelante. Y otro elemento clave de la resiliencia, que es el sentido del humor, el poder terapéutico del gozo, terapéutico de sanador, para cultivar la alegría. Porque vivimos en un mundo que saben que atenta, amadas hermanas, a tirarnos abajo, a entristecernos. Siempre hay cosas malas y nuestra cabeza, hay un trabajo muy fuerte hoy de las neurociencias. Es más fácil, dice que las memorias y las referencias negativas se prenden como un velcro. ¿Vieron un velcro, esa cosa que te quedó? Y las memorias positivas no son tan fuertes. Entonces, pedirle a Dios, Señor, quiero, como decía Filipenses en ese hermoso capítulo del gozo que decía el apóstol Pablo, inspirado en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. ¿Y dónde está la llave? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, si algo tiene virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto, pensad. Y la paz y el gozo de Dios, el gozo de las emociones, estarán contigo. ¿Sabe? Hoy la psicología cognitivo-conductual dice, wow, el ABC de cómo funciona la mente humana, uno siente como piensa y uno se comporta como siente y piensa. Yo recuerdo en el posgrado cuando llegó la catedrática a decirnos esto, enseguida el Espíritu Santo me puso Filipenses 4:8. Hace 2000 años estaba escrito, todo está escrito por el Señor y eso nos maravilla. Uno sigue conociendo, la ciencia sigue creciendo y nos sigue llevando a Dios. Y nos sigue llevando a la gran verdad del Señor ya está escrita. Y la llave del camino de la sanidad está en su palabra eterna. Romanos 12:2 también dice, ¿qué dice? No te conformes a este sistema, a este siglo, sino que tu cambio, que la transformación venga dada por la renovación de tu mente, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Entonces, cultivemos esa alegría, cuidando, mis amadas, lo que pensamos. Porque vivimos en un mundo hostil que va a buscar siempre tirarnos a pensar lo negativo o a quedarme como el velcro prendida, dando vuelta en eso horrible que pasó. Señor, esto lo pongo en tus manos y sé que con tu ayuda tú me vas a ayudar. Y me quiero conectar con la fe, que eso me va a llenar de alegría, con el gozo, que eso me va a dar alegría, con la esperanza. Tengo que transitar este momento, pero el final del camino es luz, de que esto va a vencer, tú vas a vencer, porque en el mundo está la aflicción, pero tú me prometiste que la victoria la voy a tener. Entonces, poder hablarle así al Señor y hablarnos, escuchándonos hablar de esta manera, es muy importante, porque vivimos en un mundo y en un Uruguay que tiende mucho a lo depresivo. Adelante. Soñar alivia el pensamiento. Todas vivimos en un mundo con muchas exigencias y a veces tal vez podemos sentirnos agobiadas. ¿Quién no?
Si dijera levanto la mano, yo levanto a veces que es mucha responsabilidad eso, a veces estamos muy exigidas y uno siente que no puede responder a todo. Entonces hay momentos, Señor, ¿no? Volver a ese sueño, a eso ese proyecto que Dios puso en tu corazón para que lleves adelante, ¿o no? Cosas lindas, Dios pone, porque hay sueños de Dios que somos nosotros su iglesia para que se lleven adelante, ¿sí? Y de esa manera, ¡wow! ¡Qué alivio al pensamiento cuando nos reconectamos con el soñar! Que podamos ser como los que sueñan, para que esa boca se llene de risa y los labios de alabanza. Adelante. Y otro elemento es el planificar. Es muy importante. Que Dios es un Dios que tiene siempre planes y tiene un plan. Que en ese plan nos ordenamos, mis amadas. Las cosas improvisadas. Bueno, vamos a ver, a veces los latinoamericanos somos un poco más así. Qué distinto a los asiáticos, qué distinto a los europeos, aún los americanos, que su agenda, su plan, su orden, ¿sí? A nosotros nos cuesta más. Pero no nos conformemos a este sistema. Tenemos que hacer la diferencia. Cuando queremos, hay un sueño, un proyecto, hay un plan de metas para llevar adelante. Ordenado, pensado, escrito, escribilo. Vas a ver que ahí en ese mapa las cosas escritas. A mí me pasa que soy muy visual, yo necesito ver, porque ahí se me graba, ahí es como que ¡pac! Es como que le pongo una foto, ¿no? Y después me acuerdo y me hace bien. A otros seremos más auditivos, a cada uno, pero que haya esto de que realmente planifiques. Uno ve Nehemías, él cómo planificó. No fue así nomás, ¿no, verdad? Con una mano oraban, con la otra trabajaban, ¿sí? Para que ese sueño, una parte en oración a Dios, que Él siempre delante nos vaya dirigiendo el camino, y otra parte es, mis amadas, es hacer nuestra parte, con un orden y con una organización. Planificar. Enrique Pichon-Rivière es un conocido y hizo aportes muy buenos a la psicología social, que es la psicología que trabaja con los grupos. Él es un argentino, hijo de franceses, por eso tiene Pichon-Rivière es un apellido francés. Y él dijo esto: para combatir la tristeza, planificar la esperanza. ¿Y eso qué implica? Hoy estoy viviendo un momento difícil, que me puede estar agobiando y que, ojo, como un túnel capaz que veo todo oscuro o bastante oscuro. Planificar la esperanza, decir, pero tengo un Dios que ante aún la situación más dura me abre un camino con una luz al final. Y entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Señor, frente a esta situación difícil, no sé qué hacer. En la oración, en la palabra y en los sabios consejeros, hermanos, ayuden. Por eso esa amistad, a veces una amiga en Cristo, ya mira, te voy a ayudar, porque tal vez en ese momento de agobio, ¿saben lo que nos pasa? Nuestros pensamientos en general se vuelven confusos, nos cuesta pensar. Y a veces esa hermana en Cristo, esa amiga que diga, mira, te voy a ayudar a pensar, pensemos juntos. Ayúdame a pensar juntas y empezar a mirar un camino con esperanza. Mira, por acá, con el Señor de esta manera, y así podemos ir solucionando tantas cosas con la ayuda del Señor y con la ayuda de hermanas en Cristo que nos ayuden a ver aquello que capaz que como uno está en la situación no puede ver con claridad. Esta es la bendición de la Iglesia del Señor, de ayudarnos unos a otros como cuerpo, a mostrarnos eso que como uno está en uno no puede ver. Siempre pongo el espejo. Yo, como es mi cara, como son mis manos, a ver, yo conozco todo, la veo, pero ¿cómo es mi rostro? Imposible que lo conozca salvo que hubiera un espejo externo a mí que me muestra eso que como yo estoy en mí no puedo ver. Esa es la verdadera amiga, amigos en Cristo, consejeros cristianos que te van a mostrar que eso como vos estás en vos no podés ver. Y te lo van a mostrar en amor. Lo bueno para que lo potencies y lo negativo para que trabajes en ello, con la ayuda del Señor, para que lo cambies, para que lo mejores. Amén. Que el Señor nos ayude a todos, ¿sí? Para planificar y de esa manera seguir adelante dando lo mejor de nosotros, con la ayuda de Dios. Y
adelante, que es importante es tener una persona significativa en la vida, ¿sí? Todos necesitamos, y vuelvo a reafirmar el valor de la Iglesia del Señor como comunidad terapéutica, como comunidad sanadora. Todos necesitamos saber que al menos hay un otro en este mundo que me va a ayudar, que va a estar conmigo, que me va a alentar, que no estoy solo. Sé que Cristo está conmigo y lo sabemos, pero también que hay una otra persona que me abrace, que me escuche, que me dé un beso, que me dé una palabra de aliento. Adelante. Y en este año pasado, 2021, nació para ACUPS un proyecto que es Cuidando a los que Cuidan, que está dirigido, surgió a través de una querida de las psicólogas cristianas de ACUPS, que ella, esposa de un médico, veía cuán pasados ya estaban los médicos en plena pandemia, sufrieron mucho el burnout, que es el síndrome del quemazón, el pasado de rosca, ya agotados, el agotamiento. También los que son educadores, hubo que haber un cambio para todos de forma de trabajo. Eso es un estrés muy grande, eso es un estrés agotador. Y saben que ella dijo, y lo compartimos, y el 19 de enero reunimos un Zoom también con otra de las psicólogas, Joyce da Costa y Leticia Silva. Las tres nos pusimos a ver cómo poder armar un programa que nació de un sueño, cómo ayudar a los que cuidan. Y a partir de ahí saben que no solo el cuidado a médicos, a profesionales de la salud, también a educadores, también a pastores, también a siervos de Dios, también a cuidadores de personas que cuidan a otros. Todos los que cuidamos a otros necesitamos también que nos cuiden. Y realmente ha sido una enorme bendición que les comparto y les pido oración. La semana que viene vamos a hacer julio y agosto talleres en el MIDES. El MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social. Imagínense qué lugar que solamente a través de esto podemos llegar, que algunos del equipo, por favor, no hablen de Dios, como somos la Asociación Cristiana Uruguaya, ya el nombre nos define. Bueno, ustedes vayan con el equipo profesional, somos 11 profesionales de diferentes disciplinas, todos cristianos. No vamos a nombrar a Dios porque no nos permite el MIDES, pero ¿cuál es la estrategia? Vamos a llevar los principios de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, hará lo que Dios diga y será prosperada para lo que fue enviada. Los 4 talleres que Dios nos abrió la puerta en el MIDES, un lugar que sería tan difícil de entrar, a través, no vamos a decir, lo dijo el apóstol Pablo, Jesús, no vamos, pero estratégicamente vamos a ir llevando palabra, que sabemos que es la palabra la que no vuelve vacía y que hará su fruto. Les pido oración porque Dios está abriendo puertas increíbles en lugares que hasta ahora estaban tan cerrados para el Evangelio. Y de esta manera cerramos con 2 versículos hermosos. El primero que les leí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y al ver a la gente sentía compasión de ellos porque estaban angustiados. Y adelante. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿A quién se lo dijo? A Moisés, que decía: yo no puedo, yo no soy tartamudo, todas las excusas. Tenés una vara. ¿Saben que la vara más grande que Dios nos dio es nuestra valiosa persona? Por eso es cuando hablamos de nuestro carácter, que lo podamos pulir en el Señor con estos valores que son los de la resiliencia, el humor, la alegría, llevar esperanza, el poder llevar sentido de propósito, animar a soñar al otro y ser nosotros testigos y testimonio de los sueños de Dios que son reales en nuestra vida. Todos esos elementos que conforman un carácter como Dios quiere, bueno, es lo más importante, la vara más grande que tenemos para bendecir a otros. Con la vara Moisés hizo tantos milagros, así nos llama cada una de nosotras. Y las 2 últimas, la espiritualidad. Boris Cyrulnik, que es el autor que acuñó el término resiliencia, habla de la importancia de la dimensión espiritual desarrollada. Y miren qué versículo, no es casualidad, diosidencia, es el versículo rema para ustedes.
en este retiro con Karina. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla. ¿A quién mantiene firme? Al barco. Somos nosotros. En medio de las tormentas hay un ancla que nos va a mantener firmes. Y cerramos con este cuadro. Este cuadro lo tengo en mi consultorio y me lo regaló un paciente que él es, un muchacho, un hombre de 38 años con un gran retardo. Es como un niño. Y cómo el arte lo conectó a él con la salud, con la posibilidad, con todo lo que él puede desarrollar desde su discapacidad intelectual, pero sus manos, su creatividad, ese sentido tan precioso. Y yo dije, y este cuadro, le dije, es el de la resiliencia. Hay un camino que Dios siempre nos abre en la vida. Al final de camino está la luz de Cristo. Es aseguro que sabemos, ese camino no nos llama a Dios a hacerlo solos, siempre lo hacemos acompañados. Y en ese camino está lleno de color, que es el gozo y la alegría, que aún en medio de las situaciones más sombrías que todos pasamos en nuestros desiertos y en nuestros hornos, siempre hay luz, hay un gozo que Dios lo devuelve, sobre todo cuando aún desde el dolor uno dice, Señor, si lo permitís, hay un regalo tuyo escondido para que yo aprenda, para seguir puliendo mi carácter. Y cuando lo nombro así, regalo, ¿a quién no le gusta recibir regalos? A todas. Cuando uno dice, aún la prueba es un regalo de Dios, ya transformamos la emoción de dolor en un gozo de esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Yo te quiero dar tantas gracias porque es tan hermosa tu palabra. Porque aún cuando uno puede ir viendo que tantos contenidos, tantos conceptos, esta pandemia que puso la gran crisis global, pero la gran oportunidad tuya para la humanidad, que muchos se acercaron a conocerte, que tu iglesia pudo madurar en dimensiones aún más profundas del conocimiento de ti. Y también tu iglesia conocer la realidad que nos rodea, como tú, Jesús, que recorrías, mirabas con compasión y poder ser efectivas, eficaces, todos nosotros como tu iglesia, para que muchos te conozcan y alcances salvación. Gracias por tu bendita palabra, que hoy la ciencia crece, pero siempre nos vuelve al libro de los libros, a tu palabra escrita hace más de 2000 años, y tu verdad sigue vigente. Que podamos seguir siendo transmisoras de esa tu verdad en un mundo que tanto lo necesita, y ser mujeres resilientes, inspiradoras para otras, inspiradoras unas con las otras y llenas de ti cada día más. En el nombre de Jesús, todo esto lo ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo siga trabajando profundo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y muchas gracias por este tiempo.